buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre una revisión bibliográfica acerca de mi trabajo de grado que se llama Efecto del extracto de propóleos proveniente del oriente antioqueño sobre la viabilidad celular e integridad del DNA en una línea celular de cáncer de mama. El artículo que escogí se llama Comparación de dos componentes del propóleo, que es el ácido cafeico y su éster, el CAPE, cómo induce la apoptosis y el arresto celular en las líneas celulares de cáncer de mama de la línea que vamos a usar, que es MDA-MB231. ¿Cierto? Como a manera de introducción, se sabe que el cáncer de mama es un tumor muy heterogéneo, se comporta de una manera muy diversa, entonces tiene una respuesta variable a los tratamientos. Generalmente se usan pues diferentes tipos de tratamientos y dentro de ellos está la radioterapia, pero tienen efectos secundarios adversos como daño celular daño celular normal y radioresistencia de las células tumorales. Además de eso, se ha encontrado que hay agentes quimiopreventivos que me permiten la inhibición del ciclo celular, me permiten disminuir o mitigar las consecuencias de los efectos adversos de las terapias que se hacen y son un posible pues como tratamiento para este tipo de enfermedades. En cuanto a los agentes quimiopreventivos, les decía que trabajan pues en el control del ciclo celular activando diferentes puntos. Por ejemplo, G1A-S, que es la replicación. Entonces, en este punto, estos componentes de propóleos pueden evitar la replicación del DNA dañado. De G2 a la mitosis, me puede evitar la segregación de los cromosomas dañados e impedirme completamente la mitosis. ¿Esto cómo se da? Con la modulación y la expresión o activación de proteínas reguladoras del ciclo celular. Listo, acá podemos ver que se puede activar en diferentes puntos del ciclo, como respuesta a una síntesis incompleta de DNA, a un ensamblaje incorrecto del uso mitótico, a lo que les dije, a una salida mitótica, una segregación inadecuada y respuesta al daño al ADN. Se ha visto que estos dos componentes son pues tienen un potente efecto quimiopreventivo. ¿Por qué? En primer lugar, el CAPE, o sea, el éster del ácido cafeico, tienen efectos anticancerígenos porque me afecta la expresión del gen MDR1, que es muy importante en el punto de la apoptosis. Me permite la disminución de la glicoproteína, que es el factor de crecimiento endotelial, que es clave en la angiogénesis, en el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos, en el aumento del tumor, en la formación de la metástasis y así. Y otra característica que tiene es que tiene la inhibición del factor nuclear KB de la vía de señalización NF-KB, que me presenta resistencia a la radioterapia. Con el ácido cafeico no se tiene pues como tanto conocimiento, pero se dice que tiene pues un posible efecto inhibidor en la proliferación de las células. En este artículo podemos ver dentro de los materiales y métodos, se compraron en Sigma Aldrich, se almacenaron, se recogieron y se utilizaron con las instrucciones pues del fabricante. Se realizó el ensayo MTT, que es un ensayo de viabilidad celular, de citotoxicidad de los compuestos que se van a tratar. Es una prueba que me permite mirar la viabilidad metabólica, por así decirlo, celular, mediante la reducción de un componente que en las células sanas se produce, que es el Formasam, por medio del MTT, ¿cierto? Entonces, se usaron varios controles, obviamente. Entonces, en cuanto al control positivo, debe haber una actividad metabólica plena. Entonces, son las células en cultivo únicamente. Las células tratadas, entonces, fue el medio suplementado con distintas concentraciones del agente tóxico. En cuanto al control negativo, es cuando no hay actividad metabólica, o sea que se le añade algún detergente o algún componente que me permita la lisis celular y me dañe pues como las células como tal. Se utilizó la línea celular que ya les dije, con 10% de suero suplemental, 10% de suero fetal bovino. El E15 Leibovitz
contiene proteínas, lípidos y factores de crecimiento, que los factores de crecimiento también pues se le puede añadir con el suero fetal bovino, que es súper bueno pues en cuanto a los factores de crecimiento, ¿cierto? Bueno, este medio me permite mantener el control fisiológico pues bien del pH, funciona para células tanto tumorales como embrionarias. Y el uso de antibiótico en el medio se utilizó en este artículo, pero es recomendable que en los tratamientos no se use estos antibióticos porque me van a alterar pues como la respuesta, ¿cierto? Como el resultado pues del, ¿cómo digo? Es pues como el resultado de la prueba, ¿cierto? Bueno, entonces se miró el efecto de los dos sobre el ciclo celular por medio de citometría de flujo. Acá podemos ver el MDAM231 a las 24 horas y a las 48 horas. Entonces, en la primera imagen, en la A, se ve una disminución de la fase G0 a G1 y una disminución también de la fase G2 a M con respecto al control, ¿cierto? Un resultado pues positivo. También se dio una disminución fuerte dependiente de la dosis en la fase G0 y G1 y se eliminó completamente la fase G2 a la mitosis, ¿cierto? Para dosis muy altas de CAPE se eliminó completamente. Entonces, ¿qué podemos decir de acá? El CAPE induce la detención del ciclo celular en la replicación. O sea, me limita completamente la replicación de ese DNA que ya está mutado, que ya está transformado, pero de una manera dosis dependiente del tiempo, ¿cierto? En cuanto al ácido cafeico, a las 24 horas no se observó un efecto significativo, o sea, la respuesta fue como muy lineal. A las 48 horas se vio un ligero efecto del ciclo celular en la fase S y una disminución muy leve en otras partes del ciclo celular, entonces pues no se vio como tan afectado. Listo. En cuanto a los efectos citotóxicos, se realizó de concentración, pues en concentraciones de 10 a 100 micromolar con dos tiempos de incubación, 24 horas y 48 horas. Con eso vamos a ver pues los efectos inhibitorios de crecimiento en términos de viabilidad celular por el MTT. Vemos la imagen del MDAMB231 a las 24 horas. Acá podemos ver una gráfica que me relaciona la dosis con la viabilidad relativa respecto al control. A las 24 horas podemos ver que a 25 micromolar se encuentra una disminución, ¿cierto? De la viabilidad. La viabilidad disminuyó a medida que la dosis aumentaba, pero acá a las 24 horas, a los 10 micromolar, el resultado fue igual, o sea, hubo bajo efecto citotóxico en los dos, o sea, en CAPE y en el éster del ácido cafeico. Al contrario de a las 48 horas, donde la viabilidad, por ejemplo, miremos acá atrás, miren la viabilidad del CAPE, que es el rojo, y miren la acá, entonces no tuvo un efecto dependiente de la dosis, no tuvo tanto efecto en la disminución de la viabilidad celular, pero podemos ver que a la dosis de 10 micromolar a las 48 horas, sí hubo un efecto citotóxico más fuerte, ¿cierto? Hubo una disminución del 71.2%. Entonces, estadísticamente sí fue muy diferente pues como la respuesta en este punto. Como conclusión, acá vemos las dos gráficas, ¿cierto? De viabilidad versus la dosis a las 48 horas y a las 24 horas. Entonces, ¿qué se puede decir? Que el efecto citotóxico fue mucho más fuerte, acá me equivoqué, del ácido cafeico fue mucho más fuerte utilizando pues las dosis correspondientes. En cambio, el CAPE tuvo una baja actividad citotóxica sin diferencias significativas a lo largo del tiempo, lo que les estaba mostrando. Acá se evaluó como el valor 650, que es la mitad de la concentración inhibitoria máxima para ambas sustancias,
Entonces podemos ver que para el éster de ácido cafeico a las 24 horas se logró el 50% de células muertas, pues el 50% de células viables a una dosis de 27,84, pues muy baja. Pero a medida que pasaba el tiempo, disminuye la dosis a la que se alcanza ese 50% en el ácido cafeico. En cambio, en el éster del ácido cafeico, en cambio, en el ácido cafeico se necesita muchísima más dosis para alcanzar este 50%. Los efectos apoptóticos se realizaron por medio de tinción con anexina y unión AFID y análisis por medio también de citometría de flujo. Este análisis de la apoptosis se da por la unión de una proteína que se libera pues, cuando la célula entra en apoptosis, una proteína extracelular que, ya les voy a decir el nombre, se me olvida, es fosfatidilcerina, ¿sí o qué? Entonces, se da la externalización de esta proteína a la superficie celular, entonces se da una degradación. Y esto lo que pasa es que se me une, es una proteína dependiente del calcio y se me une a la anexina y me dice en qué tiempo, sí, por así decirlo, se encuentra el proceso de apoptosis. Entonces, el proceso de apoptosis en CAPE a las 48 horas, el efecto apoptótico en CAPE fue menor, pues en el ácido cafeico fue menor que en el ácido cafeico. Aquí podemos ver, acá podemos ver que pues el efecto apoptótico es muchísimo menor. En cambio, con el... no, bueno, acá les tengo que decir algo. Yo señalé esto porque en el morado y el verde, aquí el verde y el morado que están en un cuadrito, en el CAPE pasó algo raro, pues a mí me parece pues como raro, no sé. Hubo un mayor número de células apoptóticas tempranas, ¿cierto? Y se dio una disminución pues pequeña del número de células vivas aumentando el ácido cafeico. Entonces acá podemos ver el éster del ácido cafeico que tuvo muchísimo más células apoptóticas tardías, ¿cierto? Y tempranas. Acá en el lado derecho superior es las células apoptóticas, pues son ya muertas, entonces ahí se ve pues que hay un mayor número de estas células ya en proceso de apoptosis en comparación del CAPE, ¿cierto? Del Ka. El ácido cafeico pues no tiene tanto efecto significativo en la inducción de la apoptosis, ¿cierto? Acá podemos ver. Acá, esta es la del ácido cafeico, que tiene más células en apoptosis temprana, y aquí vemos el mayor número de apoptosis, el mayor número de células apoptóticas tardías y ya necróticas inclusive. Entonces, como resultados tenemos que el ácido cafeico y obviamente, notablemente, el CAPE indujeron apoptosis e inhibición del crecimiento de una manera dependiente del tiempo totalmente y también de la dosis en la línea celular. Se sabe que el CAPE entonces me detiene en la fase de replicación del DNA, me redujo e incluso eliminó esa transición de G2 a la división celular, pues a la mitosis. La actividad citotóxica fue mucho más fuerte en la línea celular y más rápido en el tiempo, pues a diferencia de CAP. Y mejora la eficiencia de la respuesta a la radiación. O sea, puede ser un potente agente quimiopreventivo. Sin embargo, el ácido cafeico tiene una influencia relativamente débil en el ciclo celular y tiene pues como un determinado efecto de crecimiento, pero no es tan relativo en comparación con el éster del ácido cafeico, ¿cierto? Como conclusiones, se han demostrado que compuestos naturales, pues digo yo que en su mayoría pues metabolitos secundarios, flavonoides, los fenoles, suavizan el efecto quimiopreventivo en las células y me inducen eficazmente la apoptosis
bajo las condiciones, ¿sí o qué? Y concentraciones específicas. Y por esta razón